Daf P Bet Amud Bet. Último renglón de los angostos. P Bet Amud Bet, último renglón de los angostos. Dice la Gemara, analizando otro de los ítems que habíamos visto en la Mishnah Tasem Ayin Bet Amud Bet, nos dijo que no se podía criar chanchos en ningún lugar del mundo. Dice la Gemara, él me tenía hacer mejor en ningún lugar. Tanu Rabbanan, estudiamos. Chancho. En negativo, Hanselim, mejor Macot. Tanu Rabbanan, dice la Baraita, vimos en Mateje Totá, que Shetzaru Bet Hashmona al Ze, cuando hubo problemas, conflictos políticos internos entre los descendientes de los Hashmonaim, quien iba a quedar con el reinado de Am Israel. Hubieron ahí dos descendientes puntuales que lo estaba aquí en la Gemara, eran Horkenus y Aristóbulos. La Gemara dice, uno le cometió sitio al otro, estaba uno con la ciudad de Jerusalén en su poder, eran dos hermanos, el hermano quería él llevarse el poder, entonces sitió la ciudad de Jerusalén. Acá la Gemara trae una versión que la Gemara ya en Masechet Totá trae la inversa. Acá dice allá, Horkenus Betifnim, Aristóbulos Mipahut. Horkenus estaba dentro de Jerusalén y Aristóbulos fue quien estaba sitiándolo por fuera. De acuerdo a la Girsá que está en la Masechet Totá, era a la inversa. Estaba Aristóbulos dentro de Jerusalén y Horkenus sitiándolo del lado de afuera. Además, durante todo el momento que duraba el sitio de la ciudad de Jerusalén, en base a lo que estudiamos anteriormente, que dentro de Jerusalén no se crían vigilar animales en absoluto y no hay campos tampoco ahí, ni pastos, como estuvimos viendo anteriormente. Entonces los animales para el Corbán Tamid tenían que traerlos de afuera de Jerusalén. Todos los días, y un Shalmeshim Naem Bekupá Dinarim, bajaban a través de la muralla una soga con un canasto con las monedas correspondientes, el Terumat Nishka, del dinero del Betamigdash, para la compra de corderos para el Corbán Tamid. De ahí un Malim Naem Timidim, y del lado de afuera, si bien estaban sitiando para conquistar Jerusalén, todos tenían bien claro y consciente de que era necesario seguir haciendo los korbanot en el Beit HaMikdash, entonces les daban los animales correspondientes para hacer el Korban Tamid de la mañana y de la tarde. Allá Sham Zaken Ahad, había ahí un Zaken, un anciano, Shayam Makir de Chochmat Divanit, que él entendía Chochmat Divanit, sabía hablar de especie de códigos, etcétera, que utilizaban los griegos, a Amar Laen, y les dijo, sin que entiendan los demás, Kol Zeman, Sheoskim Ba'abodá, En Nimsaim Beyedjem. Les dijo a los que estaban sitiando del lado de afuera, mirá, mientras ellos sigan haciendo los korbanot, no van a tener posibilidades de conquistar y hacerse dueños de Jerusalén. Ustedes tienen que evitar de que puedan hacer el korban tamid y así Jerusalén va a caer en las manos de ustedes. Mahar, al día siguiente, hicieron como todos los días, bajaban un canasto con dinero de Jerusalén hacia las afueras, y en vez de ponerles un cordero en el canasto, lo que hicieron fue ponerles un chanchito para mundar. ¿Qué va a llegar a Hatia Homa? Los que estaban arriba de la muralla subían el canasto con el animal. Cuando estaba a la mitad de la altura de la muralla, el chanchito este asomó un poquitito la cabeza y se quiso agarrar de la muralla para frenarse que lo estaban subiendo, ni bien tuvo contacto. Las pezuñas del chancho con la muralla, Eretz Israel, esto causó un temblor en todo Eretz Israel, a lo largo y ancho de 400 parsaot, por la impureza, sabiendo que un chancho estaba teniendo contacto con la muralla de Jerusalén. En aquel momento fue que Jajamín
hicieron una guerra y dijeron, Arur Aish Sheyegabdel Hazirim, maldito aquel que cría cerdo. Ve Arur Adam Sheyelamed Beno Chochmat Yivanit, maldito también quien le enseña a su hijo de la sabiduría de los griegos. Y aquí tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí?, dos puntos para aclarar. Uno muy importante que nos trae Tosafot, el Jaorá. ¿Para qué necesitamos todo este episodio para prohibir la cría de cerdo? El Jaorá, el lo que da la Masejet Isahim, y es conocido, Azur Leistaher de Isure Agilá. Todo lo que está prohibido consumir, está prohibido comercializar con él, y eso es Isur de Oraitá, Pesheques y Yulahem. Esto se va a mantener abominable para ustedes en todo momento, incluso en el momento, ¿sí?, que estén vivos y no pueden ustedes venderlo. Es Isur de la Torah, vender Nevelot, Uterefot, bien, Shekatzim, Ormasim, etcétera, bien, con todos sus acompañantes, incluyendo langostinos y mariscos, es Isur de la Torah. Entonces, ¿para qué necesitamos esta prohibición de Jajamín que está diciendo aquí la Gemara? A eso nos aclara en Tosafot que toda la prohibición es cuando es la finalidad para consumo humano. Si la finalidad de todo esto es para que se coman estos animales, en la general es Isur de la Torah vender estos animales para consumo. Lo que nosotros estamos hablando acá es que ellos los criaban, pero la finalidad era para utilizar la grasa de estos animales que se la untaban, ¿sí?, en los pueblos y en otros productos más. Ahí no hay Isur de la Torah. Sin embargo, puntualmente por los Hasidim, también me hicieron, ¿sí?, esta Kelalá para aquel que cría a estos cerdos, lo haremos. Igualmente, Tosafot, ¿sí?, nos aclara un detalle más, que aquí le ahora lo que fue es solamente una Kelalá, una maldición para quien críe cerdos y quien enseñe Jochma y Banit, ¿sí?, a sus hijos. Al margen de eso, encontramos además que prohibición. Por el momento, lo que nosotros tenemos es una Kelalá. No está prohibido. Quien quiere cargar con una Kelalá encima de él, al puede ir y hacerlo, pero no lo podemos llamar avarián, pecador, etcétera, porque no hay quien lo prohíba. Sin embargo, como Dios se llama Masejet Sotá, al final, le formó el Titus, en la época de Titus Arashá, con la destrucción del segundo Bet HaMikdash, ahí prohibieron rotundamente Begezerat Hazal de que no se pueda enseñar en absoluto Jochma y Evanit. Y justamente en este periodo de tiempo en el que estaba la ciudad de Yerushalayim sitiada, lamentablemente, por un hermano hacia el otro, todos Yehudim, como dijimos, descendientes de los Hashmonaim, ellos en el sitio de la ciudad arrasaron también con todo lo que estaba en los alrededores de Jerusalén. Y normalmente el trigo y la cebada que se traían para el Korban HaOmer, el Sheteat Lehem, el Shavuot y el Minjat HaOmer, se traían en Pesach, que eso tiene que venir exclusivamente de Tebuá, que crece adentro de Eretz Israel. Ellos normalmente solían traerlo de plantaciones que estaban alrededor de Jerusalén. Ahora, a causa de esta guerra, no se encontraban estas plantaciones. A eso saca la Gemara, que al Otaya Shaninu, sobre este momento es que nosotros estudiamos en la Gemara Masejet Menachot y la vimos también en el Yerushalmi de Masejet Shekalim, Maaser Sheba Omer Migagot Atzerifim Ushte Alejem en Bik'at En Soher, que se trajo el Korban HaOmer, es decir, los granos de cebada para el Korban HaOmer, trajeron de un lugar llamado Gagot Serifim, y el trigo para Sheteat Lehem de Shavuot de un valle llamado En Soher. Y no sé si ustedes recuerdan que nadie sabía dónde se podía conseguir, y había un sordomudo que haciendo señas
con la mano indicando un techo, indicando unos galpones, entendieron que se refería a Gagot, Serifim. Bien, esto fue en aquella época en la que Aristóbulos y Orquenus estaban sitiando uno al otro, que tuvieron que ir y conseguir de estos lugares más alejados. Dice la Gemara, de Jochmat Yevanit, mi Asira, y Jochmat Yevanit, realmente está prohibido enseñar. Ya tenía, estudiamos en la Baraita más Repi, dijo Repi, Be'eretz Israel, la Shon Sursi Lema, en Eretz Israel, ¿para qué queremos hacer uso del idioma Sursi? El idioma Sursi, que está diciendo acá, de acuerdo a lo que entiende Tzafot, sería un tipo de arameo, que era el arameo antiguo que se hablaba en Suria, en Siria. Hoy lo llamaba Sursi, porque tenía que ver con Suria, también así dice el Tzafot. Y no era tampoco hablado correctamente ahí, en Siria, por no ser el idioma original del lugar. Entonces, Rebbi enseñó y dijo, mira, dentro de Israel, el Sursi, este idioma, no tiene prácticamente uso. O la zona Kodesh o la zona Ibaní. O hablar en la zona Kodesh o en la zona Ibaní, que es un idioma rico, amplio, bastante exacto, ese sí es un idioma para utilizar. Y vemos ahora que Rebbi decía que sí es válido enseñar lo que sería, ¿sí?, enseñar el griego, con obviamente todos sus, ¿sí?, acompañantes y complementos, que de hecho hasta el día de hoy y es la base del latín, es la base del idioma español, inglés, francés, etcétera. Bien, y de hecho hasta el día de hoy técnicamente en prácticamente todo lo que es la naturaleza, los nombres de animales, plantas, etcétera, todo, ¿sí?, queda homologado en el latín, que es el derivado directo del griego antiguo. Los nombres de los animales normales no son los dos, ¿sí? Por ejemplo, el león no se llama león, se llama pantera leo. Ese es el nombre en latín que tiene. Marca la especie y la raza exactamente de cada animal, uno con las plantas, hongos, etc. Dice la Gemara, entonces, hola, son Ibaní, le ama el río sí, y dijo también el río sí, Babel, la son aramí en Babel, ¿para qué crees el arameo? O la zona Kodesh o la zona Parsi. Ahí va, o en la zona Kodesh también, por la gran cantidad de Yehudim que había, se hablaba la zona Kodesh, o el persa, que era también el idioma predominante que había en Babel por la influencia de Irán, país vecino, ¿sí?, Parás, que se encontraba en aquella época, que también es un nación naé, un idioma más lindo, bien, e importante que el arameo. Entonces, ¿cómo vos me estás diciendo que no se puede enseñar cuando Rebbi Dauka decía, este es el idioma que corresponde utilizar? Contesta la Gemara muy pashut. Hambre, dijeron, la son yevanit lahud, jochma yevanit lahud. Una cosa es el idioma griego y otra cosa es la ciencia y filosofía griega. El idioma no hay ningún problema, que apenas hablar en griego al revés, incluso va a ser algo todavía loable, porque es un idioma muy perfecto, exacto, completo. De hecho, la Gemara Masejet Megilá nos enseñó que si había un idioma en el cual se podía leer bien la Megilá, el Kulealma, no había dudas, se Torah era justamente en griego, porque es un idioma rico y exacto. Entonces, en la Lashon Yevaní, en Ajiname no hay problema. Jochmat Yevaní, pensamiento, filosofía y la ciencia que enseñaban los griegos, eso es lo que prohibieron. A eso la Gemara también pregunta y cuestiona de Jochmat Yevanit ni Asira, ¿y acaso el estudio de la Jochmat Yevanit está prohibido? Vea Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel. Y Shmuel Rabban Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Yehuda ben Shemuel,
que así ellos recibieron de los Tanaim, llegando hasta Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Qué es lo que está escrito en el Pasuk, en Megillat Eja? Eni onelar nafshi mikol benot iri. Mis ojos se están lamentando por mi alma, por mi vida, del resto de todos los habitantes de mi ciudad. Es decir, aquí había una especie de lamento sobre él mismo en relación a todos los habitantes de la ciudad. Esto sería la traducción literal de lo que dice Pasuk en Megillat Eja. Y a eso preguntó, o explicó la Pasuk en Gambier, ¿a qué se está refiriendo este Pasuk? De hecho, si en la Girsá Ulay más correcta, que está en otros, es que Rabban Shimon ben Gamliel dijo sobre sí mismo el pasuk este que figura en Megillat Eja, él dijo, yo leo sobre mí el pasuk este, en mí, sí, Olelar Nafshi, Mikol Benot Iri. ¿Y por qué? Él dijo así, Eves y Eladim Ayud Bebet Abba, 1000 chicos, sí, había de mi familia, la familia del Nasib, de Rabban Gamliel, de Raquel, de Rabban Gamliel, su hijo, había 1000 chicos de nuestra familia. Hamesh Meod Mehem Lamdu Torah. 500 de ellos se dedicaban íntegramente al estudio de la Torah. Hamesh Meod Lamdu Chochmat Yevanit. Los otros 500 estudiaban Chochmat Yevanit para poder, ¿sí?, estar, como que dice, a la altura de los ministros y los goim y hablar con ellos en el idioma de ellos. ולא נשתייר מהם אלא אני כאן ובין אחי אבא באסיה. Y de esos 1000 quedamos solamente 2. Yo, uno de ellos aquí en el Israel, Uben Ahi Abba, y un primo mío, el hijo del hermano de mi papá, en Asia. A esto se refirió cuando dijo, porque los mataron los romanos. A eso es que se refirió, dijo, por eso mis ojos, ¿sí?, se entristecen y derraman lágrimas más que el resto de la gente de mi ciudad. Es decir, todos nosotros vivíamos en esta ciudad, éramos 1000 primos, por decir de alguna manera, y yo estoy llorando porque quedé solo de todos ellos con un primo más que quedó allá lejos en Asia. El problema está escrito en el Furash, en esta declaración que dijo Rabban Shimon ben Gamliel, que habían otros 500 de la familia de Rabban Shimon ben Gamliel que sí estudiaban Chochma Yevanit. ¿Y cómo está diciendo que está prohibido? Y él mismo nací, se dedicaba a enseñarle esto a sus descendientes. Hombre, contestaron, Shane ben Rabban Gamliel Shayu Kerovim la Malchut. La familia de Rabban Shimon ben Gamliel es distinta. Al ser que ellos eran allegados al poder político romano y griego, y ellos eran los dirigentes de Am Israel, eran necesarios para la familia de Rabban Shimon ben Gamliel, como dirigentes también de Am Israel, poder estar, como dijimos antes, a la altura y el idioma y comprensión de todo lo que era la élite greco-romana, ¿bien? Y sobre ellos, Jajamim no hicieron la Gezerá, ya desde el origen. Cuando Jajamim hicieron la Gezerá, de que no se enseñe Chochma Yevanit, dijeron, esto es una Gezerá que se la aplicamos al Tzibur normal, aquellos que están, que lo vivan al Malchut y los necesitan para la función de ellos como dirigentes de Am Israel, sobre ellos no impusieron esta prohibición. Detalle, como estudiamos similar a esto y lo vimos también ahí, y cuando estudiamos Masejet Sotá un poquitito, haré de mi darkea de morir, aquella persona que se hace corte de pelo, bien, todo rapado adelante, se dejaba el pelo largo atrás, con colita y todo. Esto es una práctica de conducta de los darkea de morir, conducta, ¿sí?, y comportamiento de los goim, y está prohibido. Sin embargo, a pesar de que esto está prohibido, Abtolmus bar Reuben y Tirulo de Saperfumi, pero es un carula Mahfud. A este señor, Abtolmus bar Reuben, los Jajamim sí le permitieron llevar ese mismo corte de pelo,
porque él estaba, como dijimos antes, cercano al poder, ¿sí?, del emperador y del reinado de los romanos, y él tenía que entrar y salir y conseguir muchas veces información y bondades a favor de los judíos. Entonces, para que él pueda estar con ellos libremente y sin dificultades, los Jajamim a él le permitieron, le dijeron, no es una excepción que te damos a vos, sino al ser que vos estás en ese puesto y esa ubicación, vos no tenés prohibición al respecto. Lo mismo estamos nosotros diciendo acá, como dice ahí la Tosefta, Shel Bet Rabban Gamliel, y tiro la Mesaper, la Jochmat Divaní, y parece que lo vi la Malkut. También a la familia de Rabban Gamliel les permitieron a ellos estudiar y hablar de esta Jochmat y Evanil, porque también ellos eran Kerubim la Malkut. Y yendo casi a las últimas, ¿sí?, aclaraciones de la Mishnah, luego de que nos dijo que no se puede criar cerdos en ningún lugar del mundo, también la Mishnah nos dijo que no se puede criar y tener perros en la casa de uno, a menos que estén encadenados. El motivo, sí, es claro, porque los perros suelen atacar, ladran, asustan a las personas, pueden causar bien el aborto de mujeres que se asustan repentinamente por el ladrido o el ataque de un perro. Entonces Jajamim prohibieron, salvo que esté fuertemente atado y encadenado, que ahí la persona ya no se asusta porque sabe que no le puede hacer absolutamente nada. Y a eso está la madre texto. Tanu Rabbanan. Lo llega a tener Adam esta Keren, el Ken Kashur Besalcheret. La persona no críe perros en su propiedad, a menos que lo tenga encadenado. ¿Vale? Pero si nosotros nos encontramos en una ciudad que es limítrofe con las ciudades de los Goim, es decir, es una ciudad en la que estamos expuestos directamente a los Goim, vecinos que están al lado, ahí sí los Jajamim permitieron que la persona críe y tenga perros de custodia y guardia y protección, pero de todas maneras, si bien nosotros estamos buscando tener la protección, que si se llega a acercar a algún enemigo, los perros inmediatamente ladran, avisan y van a atacar, de todas maneras, Koshro Bayom Umatiro Balaida. Durante el día no les permitimos que lo tengan libres y sueltos, porque pueden también dañar a otros ciudadanos, sino lo vamos a dejar ahí a ellos encadenados, pero también van a empezar a ladrar fuertemente, que sirve como una especie de alarma de que se está acercando gente, y a la noche, que ya no suelen estar las personas dando vueltas por las calles, ahí les permitimos que los tengan completamente libres para que si hay necesidad de que ataquen a algún delincuente o alguien que está intentando infiltrarse, puedan atacarlo sin mayor problema. Si hay algún problema, esto porque era problema por gato. Tania, Eliezer acabó de ver, Megabdel Kilavim, que Megabdel Hazirim. Si estamos en la baraita, Eliezer acabó solía decir que esa persona que cría perros es similar a la persona que cría cerdos. ¿Y qué es lo que quiere Eliezer acabó con esta comparación? Le mai, nafkamina. ¿Qué nafkamina es? Si me lo comparás con el que cría cerdos, o no me lo comparás. Esto está prohibido, esto está prohibido, Jajamín prohibieron una cosa, Jajamín prohibieron otra cosa, sea lo que sea, es prohibición de Jajamín. ¿Qué necesidad hay de comparar? Que dice además así, hay una nafkamina muy grande en esta comparación que nos dice el dice el Gadol. Emikam ale bearu. Si es solamente que va a estar en una infracción, o si es similar al que cría cerdos, tiene además que si quiere tener perros con él, no es solamente pasar por la palabra de los Jajamim, sino él está desafiando una Kilalá,
que los Jajamim dijeron sobre él también. Amar, y por lo tanto, aquella persona que quiere tener perros, ¿sí?, con él o en su quinta, que consulte y pregunte exactamente, ¿sí?, cómo sería la manera correcta de tenerlos, bajo qué condiciones, etc. Amar Rav Yosef Bar Minyamim. Dijo Rav Yosef Bar Minyamim. Amar Rav Nachman. Babel, que ir a Semujan a zafarle. Dijo Rav Nachman. Babel es como una ciudad de Eretz Israel limítrofe a la ciudad de los Goim, que ahí permitimos tener perros sueltos a la noche y durante el día encadenados. Y Tirgemá, Nehardea. Y explicaron que él no se refirió a todo el país de Babel. La Kabbalah, cuando se refirió a Babel, era puntualmente a la ciudad de Nehardea. La ciudad de Nehardea es una ciudad prácticamente judía al 100%. Bien, entonces, dentro de Nehardea estábamos, como quien dice, tranquilos, porque eran todos Yehudim. En las afueras ya se encontraban los Goim, entonces es similar a la situación de aquellas ciudades limítrofes de Eretz Israel, y por lo tanto, dijo él, va a estar también permitido durante la noche tener ahí los perros sueltos. Darish Ribidostai de Mimbiri. Así enseñó hizo de allá en público Ribidostai de la ciudad de Biri, un Rojoy Omar, Shubá Adonai, Ribebot Alfe Israel. Así decimos en el Pasuk, bien en Perashat, de Ha'aloteja, cuando descansaba, bien que viajó el campamento de Am Israel de viajar, cuando se asentaban en un lugar, ahí solía decir Moshe Rabbeinu el Pasuk, Shubá Hashem Ribebot Alfe Israel, que mejor se asiente y vuelva la Shejinah sobre los Ribebot Alfe Israel. Rebabá, sabemos que es el equivalente al número de 10.000. Es decir, el Ribebot son 2 veces 10.000, serían 20.000. Y dijo Ribebot y Alfe, y miles. Entonces, agarramos, tomando el mínimo plural de cada uno de los dos, estaríamos hablando de 22.000. Sobre esto es que él hizo de la Shah y quiso graficar la gravedad que hay en todo esto. Él dijo lo siguiente: Merja, te viene a enseñar aquí el Pasuk, She'en Shekhinah Shorah Israel, Pajot B'Shene Alafim Ushne Ribebot, que la Shekhinah no se posa en una cantidad menor a 22.200. Bien, ya todos los Mefarshim hablan cómo le acabará. Tenemos la Gemara de Berajot, que dice 10 personas en el Betacneset, y ya está la Shekhinah, y de hecho la Shekhinah se anticipa a los Yehudim porque saben que van a venir, así lo que no sean 10, son 3 que están haciendo atrás, etcétera, etcétera. También los Mefarshim ya nos explican que hay distintos niveles de Gilu y Shekhinah, en distintos niveles de reposar la Shekhinah sobre Am Israel. Ahí nosotros estamos hablando que de hecho era el Amud Eanar, que era completamente visible, que se posaba sobre Am Israel. Para eso necesitamos mínimamente 22.200. ¿Qué pasa? Agregamos lo que nos complementa al Baj en la Girsá. Si nosotros teníamos 22.199 Yehudim, es decir, que nos faltaba uno más para lograr que la Shekhinah pueda bajar, también el Amud Aman se pose sobre todo a Israel. Y dentro de estos 22.199 habitantes, teníamos una mujer que estaba embarazada, esperando a dar luz. Era un varoncito que iba a completar la cantidad y lograr que baje la Shekhinah. Y le ladró un perro a esta mujer asustándola o mordiéndola y le provocó el aborto y la muerte de este bebé. Ahí tenés que por causa de criar esta persona un perro,
provocó y privó que la Shejinah se pose sobre Am Israel. Es decir, él quiso traer un ejemplo extremo de lo que puede llegar a generar a Israel, la falta de la Shejinah en toda Israel, a raíz y a costa del perro que vos estás criando. Además nos cuenta un episodio similar que los tenemos más de Shabbat, ahí Itetá, aquella mujer de Alat Lemifa, de Aubetá, que entró a hornear en aquella casa. Era común en la época de antes, no todos tenían hornos para los panes, solían haber hornos, ¿sí?, vecinales. Y cada tantos vecinos tenían un solo horno y todos utilizaban el mismo horno en común. Esta mujer tenía ya sus masas listas para hornear y fue a la casa donde se encontraba el horno este para poner su producción a hornear. Nada Bacal, aparentemente el dueño de casa tenía por ahí un perro y no estaba atado, vas a saber, estaba libre y suelto por ahí. El perro comenzó a ladrar por este visitante nuevo que entró, que era esta mujer. Amarla, amaré. Se acercó justo el dueño que estaba por ahí, que lo escuchó ladrar, y le dijo a la mujer, quédese tranquila, latiste femenina, no te asustes, como dicen todos en la calle. No te asustes, es buenito, no te hace nada. Es más, le dijo el hombre, Shakule Nibe, yo a este perro le quité los colmillos, así que quédate tranquilo, no te puede lastimar. Es buenito, mansito, le dijo. Amrale, la mujer le contestó y le dijo, querido, Shakire Tibutech, Beshari Ahizre, agarrá todo el favor que me querés hacer y tirarlo ahí en lo suyo. De Barim Beterim, todo lo que me está diciendo este favor que me querés decir para tranquilizarme, no sirve absolutamente para nada. Que va nad velar. Yo ya sentí, con el susto que me agarró, cuando el perro este se me tiró encima ladrando, el susto que me agarró, yo ya sentí cómo Barminan, el bebé que está dentro mío, ya, ¿sí?, Barminan paró de vivirlo a él. Y la además da como ejemplo, ¿sí?, más allá de lo que realmente puede llegar a dañar y cómo pasó de hecho en la práctica. También le más a lo que son, a Mabdil, ¿no? Pero lo que son las leyes del también es lo mismo. Ninguna persona puede dar vueltas por las calles con los perros sueltos. Por ley, todos los perros tienen que ir con correa y bozal para no poder dañar, ladrar y lastimar a ninguna persona. Después de ahí, a que los argentinos cumplan con las leyes, eso ya es una cuestión de idiosincrasia criolla, que las leyes fueron hechas para solamente transgredirla. Pero de acuerdo a lo que son las leyes, así debería ser compatible de Jaboná con lo que la Gemara nos está enseñando aquí también. Ahora, el Porsim Nishvim Layonim y otro y último caso que nos trajo la Mishnah, ahí atrás en la Intenta Mulvet, fue que no se pueden poner trampas para palomas a menos que estemos alejados de la ciudad, ¿sí?, el shiur de una parsa. ¿Por qué? Porque dijimos que es bastante, son casi aproximadamente, ¿sí?, serían como 4 kilómetros, ¿sí?, alrededor de la ciudad. Y el motivo, dijimos, es para no atrapar palomas que pertenecen a los habitantes de la ciudad, que ellas vuelan libremente si se alejan de la ciudad, pero tienen dueño. Entonces Jajamín prohibieron poner tramperas para palomas en los alrededores de la ciudad. Dice la Gemara, ¿acaso las palomas se alejan tanto de su lugar original? Vos me estás hablando aquí de una parsá, como estábamos nombrando recién, por aproximadamente 4 kilómetros. Y atrás, de la Mishnah en Masejet Baba Batra, cuando nos habla también de los cuidados que tenemos que tener con la propiedad de nuestros vecinos, dijo ahí la Mishnah, Marahikinet Ashobach Minaim, Hamishim Amma. Vos querés poner palomares
para criar palomas y tenerlas con vos, las tenés que tener estos palomares alejados de la ciudad 50 amot para no atraer a las palomas de la ciudad que vayan y se acomoden en los palomares que vos les estás dando ya todo servido y armado para que directamente ¿sí? Ya se pueda acomodar. Tenés que alejarte 50 amot para no arrastrar hacia vos las palomas de la ciudad. Haré que con 50 amot ya Jajamín me entendieron que era suficiente. Porque acá vos me estás hablando de una parsá, bien que sería aproximadamente ¿sí? 8.000 amot. Amar Abayé, contestó Abayé y dijo, mirá, Mishat Shaite Tuba. La realidad es que volar, sí vuelan bastante y pueden llegar a alejarse en el vuelo estos ¿sí? 4 kilómetros, esta parsá que nosotros estamos diciendo. Ah, entonces, ¿por qué vos me decís a los tengas alejados 50 amor? Deberíamos alejarlos muchísimo más. Bien, como está diciendo aquí nuestra Mishnah. Dice la Mará, mirá, el motivo de los palomares no tiene nada que ver con arrastrar y llevarse las palomas. Las palomas que ya vuelan y están en la ciudad, esas ya tienen su propio nido. No hay ninguna paloma grande que no tenga su nido. Entonces, esas que ya tienen sus nidos en la ciudad, no se van a arrastrar y se van a acomodar en los palomares que vos estás poniendo afuera. El problema era que si nosotros dejamos los palomares más cerca de la ciudad, lo que van a hacer es que estas palomas, para alimentarse, van a ir y van a comer de los campos que están alrededor, de las plantaciones que están alrededor de la ciudad, y van a estar robando de los campos privados de las personas para alimentarlos. A esos que dijeron, alejaros 50 amot de los lugares donde están plantados alrededor de la ciudad. Y a eso nos dice, Karsayu, de Hamishima Mania, con 50 amot de distancia que vos le pongas, ya es suficiente. ¿Por qué? Si bien ellos van a volar mucho más en 50 amot que ellos vayan avanzando y comiendo, ya llegan a completar y llenar el buche de comida y entonces no van a seguir avanzando y comiendo más comida alejado de los 50 amot, porque con lo que ya comieron estos primeros 50 amot, esas ya quedan llenas y van a volver a su nido y no van a seguir comiendo más adelante. Pero Mishat, Sheloshim Riz, pero volar, pueden volar 30 Riz sin ningún problema. Entonces, en nuestra Mishnah, lo que nosotros estamos hablando es de poner trampas, entonces es otra historia. Comer, es decir, que yo ubique mis palomas, yo tengo que buscar mis palomas alejadas de manera tal que no coman de los campos de los demás. Alejando los 50 amot, ya no van a ir a comer de los campos de los demás. Porque en esos 50 amot ya van a encontrar comida y se van a llenar. Ahora nuestra misión lo que habla es que yo no tengo palomas, yo quiero cazar y atrapar palomas. Ahí la distancia que tengo que tener es muchísimo mayor, porque las palomas sí van a llegar más lejos que 50 mot. Solo que pasados los 50 mot ya no van a comer, pero esas palomas que no comen también tienen dueños. Yo me tengo que preocupar de no atraparlas para no robárselas a las demás personas. A eso pregunta de Mará, Betuló, ¿y qué? Más de una parsá, que son 30 ríos, ¿no vuelan? Beatania. Ahí tenemos una barata que nos dice, Beishub, Afilum Mea Mil, Lo y Frost. En lugares que están poblados, ni siquiera 100 milim. Nosotros cuando hablamos de una parsá son 4 milim. Y ahí me está diciendo 100 milim, tampoco, Lo y Frost. No podés poner tramperas. Entonces, ¿cómo es? Son 100 milim, son 4 milim, como estamos diciendo aquí en esta Mishnah. Contesta la Gemara, Rabbi Yosef Amar, Beishub Keramim. Lo que dijo ahí en Yishub no se refiere a lugares poblados, habitados por personas. La Kavanah es lugares que están poblados para las palomas. La Kavanah es donde hay viñedos. Ahí
las palomas en verdad no pueden volar tanta distancia. Una parsá es suficiente, más que esto no van a volar. Sin embargo, si toda la zona está llena de viñedos, la paloma va avanzando, descansa en los viñedos, se siente oculta por las características de los viñedos que crecen a modo de techo, y así puede la paloma incluso ir avanzando hasta llegar a 100 milim de distancia. Y ahí es donde nos hicieron la aclaración, ojo, si está todo lleno de viñedos, vas a tener que alejarte incluso 100 milim. Así contestó Rabbi Yosef. Rabba Amar dijo, Beishub Sobajim. No, la camarada que está poblado es poblado de palomas, está lleno de palomares. Si está toda la zona llena de palomares, vos querés poner ahora trampera a tapar palomas, tenés que ponerla, ¿sí?, a 100 milim de distancia, porque las palomas van pasando de un palomar a otro palomar. Es un lugar con mucha cantidad de palomas y palomares. Ahí tenés que alejarte muchísimo más para evitar atrapar palomas que ya tienen sus dueños. Pregunta la Gemara, no entiendo. Pucle, Mishum, Sobajim Bufayim. No entiendo. ¿Qué quiere decir que me tengo que alejar 100 amot? Si vos me estás diciendo que yo me alejo 100 amot del primer palomar, porque todo el resto está lleno de palomares. El transcurso de esos 100 amot está lleno de palomares. Las palomas pasan, se detienen en un palomar, descansan ahí, avanzan hacia el otro. ¿Pero qué me estás hablando de 100 milim? Tenés que prohibírmelo por el mismo palomar que está acá al lado. Yo me alejo 100 milim del primer palomar, pero estoy a 10 amot del último palomar. Yo me tengo que alojar del último palomar también, 50 amot por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que me estás hablando? No se entiende la situación que me estás diciendo. Dice además, tres respuestas. Iba a Itimá de Obed Kohabim. Si querés, yo te puedo explicar que todos los palomares que están en el medio son palomares que pertenecen a los Goí. Ya la Gemara, el Masej Itim, se explicó un poquitito más que este tipo de Gezer, realmente es un Gezer Mider Rabbaná. A Javim, Gazru, y prohibieron que esto sea considerado Gezer. De hecho, no tenemos por qué privar a una persona que pone tramperas para palomas, que ponga tramperas, ¿sí?, al lado de la ciudad o incluso dentro de la ciudad. Puede llegar a tapar palomas que tengan dueño. Y bueno, que el dueño cuide sus palomas. Yo que tengo la culpa, si él no las cuida, yo me tengo que cuidar de no atraparlas. Es un Gezel Midi. Figura que más el Perec, Misaquina y Perec Hamshim Masechet Kitim, me fura yo tal Shulchan Aruch, el Jot Gezelá, se llama Shin Aim, que es Gezel Midi Brehem. Ahora, Gezel Midi Brehem, Javim me pusieron, si son palomas de Yehudim, si son palomas de Goim, Javim no hicieron la Gezelá. Entonces yo me alejo 100 amot del palomar del Yehudí. Pero está todo lleno de palomares. Todos los otros 99 amot son palomares de Goim. Así que por los palomares de Goim, yo no me tengo que preocupar y alejar. Si atrapo palomas de Goim, no cambia. El tema es que la paloma del Yehudí primero puede ir avanzando de palomar en palomar, y ahí sí estoy incurriendo en la falta de Gezel Midi Brehem. Iba y Tima, si querés te puedo decir que son ya todos palomares abandonados que son Esquer, que no tenés a quién robarle. El problema es la paloma del Yehudí. Primero, sí tiene lugar donde descansar y poder ir avanzando. Iba y Tima, me diré, si querés te puedo decir mucho más sencillo. Los palomares del medio son todos palomares de él. ¿Cuál es el problema? Máximo vuelve a tapar su propia paloma. El problema del Gezer no va a tener porque son palomares propios de él. Sí tiene que alejarse, o los palomares más distantes que son de otro Yehudí, perdón, y que pueden ir avanzando y llegando hasta aquí. Es decir, que básicamente lo que es poner tramperas, con que estemos alejados una parsá de la ciudad y los lugares poblados, ya es suficiente. Si puede tener lugar donde las palomas ir descansando en la mitad del camino,
dadas las distintas circunstancias como dijimos, va a tener que alejarse incluso hasta 100 milim. Ahora vamos a dar comienzo a un nuevo Pérez. A modo de introducción, voy a decir un par de detalles y vamos a leer ¿sí? La Mishnah y una partecita de la Gemara. Es algo muy sencillo, es todo muy, pero muy técnico. Lo primero que voy a aclarar, este Pérez habla ahora, si bien todo el maseje habla del daño, hasta ahora los daños que hablamos eran daños que hacían nuestro animal o daños que hacíamos las personas de manera completamente indirecta, pero que la Torá los prohibió igual, sea con el fuego, sea con bor, ¿sí? Y cada uno obviamente con sus derivados. Ahora vamos a hablar del daño que la persona hace él de manera directa sobre otra persona. A joven Bejaveró, quien daña a su compañera. Lo que hace falta anticipar en primer lugar es que tenemos un lado de oraitá, de por sí, de golpear y lastimar a nuestro compañero. El pasú, cuando nos habla con respecto al din de darle malcuyot al rasha para Kitete, los combina con y piló a Shofet y Cabo de Fanab, que de Rishalto Benispar, Arbaim y Akemnu, lo Yosif, que van a dar 39 latigazos, tantas de 40, el lo Yosif, y no le puede agregar ni uno más. Aprende la Gemara y los Orishonim, y así salgo frases en su Hararuf, José Mishpat, Simán, Taf, Ja. Si al Rasha, que se hizo Hayam Malkut, la Torá advierte, no le des ni un solo golpe de más. Kol Shikem, aquel que no está titulado con el título de Rasha y no se hizo Hayam Malkut, que no se le va a poder dar absolutamente ni un solo golpe. Y como está el famoso Rashi en Parashat Shemot, si Vayomar la Rasha, Lamma Taker Raeja, su Hararuja clara ahí, Smatafjaf Saif Aleph, la primera alajá, quien levanta la mano contra su compañero, incluso sin que le pegue, ya se llama Rasha. Y agrega ahí el Ramá, hay Jerem Kadmonim, quien le pega a su compañero, que lo mitzaref para minyan, hasta que le hagan atalá y lo vuelvan a habilitar para que se sume para el minyan. Y esto es un lab 100%. Si bien normal no se le daría malkut, porque es lava ni tan metashubim, como vas a estudiar justamente en este perec, habría que pagar por el daño que le hizo o por el sufrimiento, etcétera, etcétera, de ser un daño menor a una peruta, entonces lo ni tan metashubim no se paga menos de una peruta. En ese caso el din es que va a estar hayab malkut por haberle pegado a su compañero, porque es un lab de la Torá 100%. No es solamente una cuestión de derejeres, bien como enseñan normalmente los padres a los hijos, no se puede pegar, a vos te gusta que te peguen, etc. Esto es un lab de la Torá como cualquier otro lab. Y de hecho, como estamos diciendo, dadas las circunstancias, estaría lo al menos hayab malkut, al igual que comer taref. Así que todo lo que estamos hablando ahora es, estando Haz Shalom en infracción de haberle pegado y habiendo pasado por un lado de la Torah. Y nos dice la Mishnah, Joel Bajaveró, Hayab, quien, Hayab Alal, perdón, Shum Hamishah de Barim, quien daña a su compañero, está Hayab de pagar 5 cosas. Benezek, Betar, Berepuy, Beshevet, Uboshe, daño, sufrimiento, medicamentos, lucro cesante, lo que quedó ahora sin posibilidad de trabajo, y la vergüenza. Cada uno y uno va a ser analizado ahora mismo en la Mishnah y luego en la Gemara más ampliamente, así que no nos vamos a detener ahora en la Mishnah. Benezek, Ketza, ¿cómo es que se calcula pagar el daño? De hecho, aquí nosotros catalogamos y definimos como daño. Sima et eno, Kata et yado, Shiber et raglo, le ensegueció de un ojo, le cortó una mano, le fracturó una pierna. Entonces, estos, fíjense, son ejemplos de daños en los que no tiene cura y manera de volver
¿está bien?, a recuperar ni el ojo que Barminan le quitó, ni la mano que le cortó, ni la pierna que le había fracturado. En aquella época sabemos una fractura, si fue incluso con ruptura y desplazamiento, entonces lo alero le quedaba corrido del lugar y se soldaba mal y quedaba mal para toda la vida. Eso que no tiene solución y no vuelve a su estado original, eso es llamado un daño. Es decir, la persona tenía un miembro, un órgano de él. Esta pérdida de órgano, esto es lo que se llama daño. Y esto hay que pagarlo. ¿Cómo se hace el cálculo de este daño? Dice la Mishnah, Roinoto que iluhu ever nimkar bashuk, beshamim kama yashabe, kama yayafe, de kama uyafe. El cálculo, de acuerdo a la aclaración que hace el Rosh y otros Rishonim, no le jaudá como dice Rashid, se calcula qué pasaría si él fuese un Eber Kenani. Atención a lo que voy a explicar ahora bien. Calculamos si fuese un Eber Kenani. ¿Cuánto se lo podría haber vendido a él antes del accidente, con la mano o con el ojo? ¿Y cuánto se lo vendería ahora sin esa mano y sin ese ojo? La diferencia de precio de un esclavo manco o un esclavo con dos manos, un esclavo vidente, un esclavo tuerto, eso es el valor del órgano que perdió. Ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta cuánto se pagaba y cuánto valor se le daba a esa mano, a esa pierna, a ese ojo. Y esto es lo que tiene que pagar. Y dado que calculamos como Eber Kenani, porque la pierna que perdió, el ojo que perdió, lo pierde de por vida. Y el único que se compra de por vida es el Eber Kenani. Entonces, la cotización y valoración del mercado de un Eber Kenani es el único que va a poder decir exactamente cuánto es el valor que tiene un órgano de por vida. En cambio, si yo lo hubiese calculado con un Eber Ibrí, el Eber Ibrí máximo se lo vende por 6 años. La diferencia en 6 años, que 6 años tengo que tener un empleado, ¿sí?, manco, obviamente va a ser muy distinta. Si voy a hacer el cálculo y bueno, hacer de cuenta que lo vuelven a vender otros 6 años, y otros 6 años, y otros 6 años, y otros 6 años, el cálculo ya no sería correcto y no sería real, porque cada uno lo calcula en una venta de 6 años, no en una venta de por vida. ¿Está bien? Y sabemos que siempre, ¿sí?, cuando es un solo pago por largo plazo, es una cotización más barata, y siempre la cotización es leculá en beneficio del que tiene que pagar, como estudiamos anteriormente, ¿sí?, que metal salero, metal carbón, dijimos que se paga meshalemim agab asadeh. Cuando vamos a pagar una parcela de tierra que mi animal comió, no calculo el valor de una parcela de tierra ella sola íntegra, sino en relación a un campo grande. ¿Qué pasa si a un campo grande se le dañó una parcela? ¿Cuánto se vende en el campo con una parcela dañada o menos? No que lo único que tiene es una parcela, porque ahí el cálculo sería muchísimo más caro. Esto es la manera de calcular exactamente el valor del órgano que se le dañó. ¿Cómo se calcula el sufrimiento? Que va a por ejemplo, si lo quemaron con un fierrito caliente, o masmer, o con un hierro, ¿sí?, un clavo. La fila del tipo no, incluso que fue sobre la uña, donde de ahora no hay un daño físico. El cuerpo de la persona sigue 100% útil, no está limitado en ninguna actividad. De todas maneras, el sufrimiento y el dolor que le causó los aleros es terrible. Entonces, Macom Shelosa Japura, incluso que no le haga ningún daño, como dijimos anteriormente, no hay Nezek porque no perdió ningún órgano, pero sí hay sufrimiento. Omdim, Kamadam que usted va a hacerlo, ser vitol, Dios mitzvah. ¿Cuánto la persona estaría dispuesto a pagar para este sufrimiento? Que vamos a ver en la Gemara exactamente a qué se refiere. Ahora, ninguna persona estaría dispuesto a pasar un sufrimiento así, una tortura similar, y si está dispuesto, sería a cambio de, obviamente, números y cifras astronómicas que no serían de la manera correcta. Así que vamos a dejar esto para explicar bien en la Gemara. Ripuy, la cura y Cabo, Hayat de la Poto, lo dañó, le tiene que pagar
todas las curaciones, medicamentos y tratamientos que correspondan para su plena curación. Alubot Mahim empezó a salir de algunas infecciones, ampollas, etcétera, y Mejamatamacá Hayam. Si esto es a raíz del mismo golpe y accidente, entonces también él se va a tener que hacer cargo de todo esto. Pero si no Mejamatamacá Patur, si no son por el golpe, sino fue que él mismo no se cuidó, el médico le dijo, no comas esto, no hagas aquello, cuídate acá, cuando te bañas, higienizate, etcétera, etcétera. Y el hombre no hizo caso de lo que le dijo el doctor, ahí él no se va a tener que hacer cargo, porque eso ya es irresponsabilidad del damnificado. Hayetab Misterá empezó a cicatrizarse, se le volvió a abrir, nuevamente empezó a cicatrizar y otra vez se volvió a abrir. Hayab todavía se va a tener que hacer cargo de todo esto. Si Hayab me la potó. En cambio, Hayetá Kol Zorka, no Hayab de la potó. Una vez que se cicatrizó por completo, cualquier ahora otro daño que se le vuelva a hacer, no tiene él que hacerse cargo porque ya consideramos que lo tiene curado por completo. Vamos por lo menos a terminar la Mishnah. Sheve, ¿cómo se calcula el lucro cesante? Rodino toque ir un shomer kishuim. Que van a estar los de media de nosotros vamos a calcular qué actividad podría hacer esta persona que ahora perdió la mano o perdió la pierna. Evidentemente muchas actividades van a estar limitadas, pero él sí podría ser perfectamente un cuidador en los campos, que no entren los animales, que gente ajena no intente entrar al campo y robar, como un vigilante, él podría estar parado cuidando. Muy bien, vamos a calcular. Ahora que está dolorido y necesita estar en reposo, etcétera, ¿cuánto él cobraría por ser vigilante? Y eso es lo que nosotros le vamos a pagar. Pero no le vamos a pagar por la actividad original que él podía hacer que la perdió, porque eso está incluido ya en el valor de la mano que perdió. Cuando nosotros decimos el cálculo de cuánto vale la mano, eso era justamente por las actividades que él pierde de hacer al tener una mano menos. Entonces, eso ya se computó en el NESE. Ahora, ¿qué actividad podría realizar en este estado, así dañado como está ilimitado? Eso, que ahora tampoco lo puede hacer porque necesita recuperarse, eso es el shirt que se le va a pagar. Y Boshet, la vergüenza, a Colefia me Bayesh, vea Mit Bayesh. La vergüenza va a ser completamente relativo. ¿A quién es el que lo hizo pasar vergüenza? No es lo mismo si es un niño, un don nadie, que le faltó el respeto y lo trató despreciablemente, que si era una persona importante, un rab o un general, el que le gritó y le pegó. Y lo mismo a quién se le está haciendo. No es lo mismo si se lo hacen a cualquiera, si se lo hacen a un presidente de una institución, si se lo hacen a un gerente de una gran empresa o a dueño de una gran empresa, entonces eso queda completamente a analizar de acuerdo a quién le pegó y a quién fue que se le pegó y le hizo pasar vergüenza. Vamos a dejar hasta aquí.